Este 5 de febrero del 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una serie de 20 reformas, 18 constitucionales y 2 legales, que buscan materializar cambios en la política social, la arquitectura institucional, el régimen económico y las dinámicas de infraestructura del país. Las reformas no solo son ambiciosas en su alcance, sino que de llevarse a cabo, demandarían cambios institucionales profundos, incluida una reforma fiscal que permita financiar especialmente la modificación al sistema de pensiones, así lo señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad. Si bien la actual conformación del Congreso permite anticipar la baja probabilidad de aprobación de estas reformas en este periodo de sesiones, su presencia y discusión en la agenda pública y en la agenda legislativa provoca incertidumbre que afecta la estabilidad económica, política y social. Además, en el marco de las elecciones, la presentación de una serie de reformas de largo alcance puede impactar las dinámicas y los resultados electorales. Por este motivo, el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, resaltó algunas de las implicaciones sociales, económicas e institucionales para 8 de las reformas planteadas: la de pensiones, la de salario mínimo, la de educación y empleo, la que desaparece a los órganos autónomos, la del Poder Judicial, la político-electoral y las referentes al agua y la energía eléctrica. La dinámica de envejecimiento poblacional, el incremento de la esperanza de vida en México y los problemas estructurales en el funcionamiento del mercado laboral plantean una serie de desafíos al sistema de pensiones. Para garantizar su sostenibilidad, una reforma en la materia demanda la implementación de políticas públicas fiscalmente responsables, progresivas y con una perspectiva de género que incrementen el número de personas adultas mayores que acceden a una pensión, así como a sus montos. El Ejecutivo envió al Congreso 2 iniciativas que pretenden modificar 2 artículos de la Constitución relacionados con el funcionamiento del sistema de pensiones. Artículo 123. Establecería la obligación del Estado mexicano de garantizar que la pensión que reciban los trabajadores sea igual a su último salario base de cotización, hasta por un monto equivalente al salario promedio de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Esto garantiza una tasa de reemplazo del 100% para los trabajadores cuyos salarios sean inferiores a este umbral. Esta medida aplica tanto a empleados del sector privado que empezaron a cotizar en el IMSS a partir de julio de 1997, como a funcionarios públicos que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, desde abril del 2007, siempre y cuando se pensionen, cumplan el mínimo de edad y el número de semanas cotizadas después de la entrada en vigor del decreto. Para financiar este compromiso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituirá un fondo de pensiones para el bienestar, el cual se integrará con aportaciones del gobierno federal provenientes de distintas fuentes, entre ellas un porcentaje de los ingresos que obtenga el instituto para devolver al pueblo lo robado, los recursos que se obtengan por la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, los recursos financieros y economías que se generen con la eliminación de órganos autónomos y los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores del IMSS y de la subcuenta de vivienda del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, a los 10 años de ser exigibles, aunque se garantiza el derecho de los trabajadores a reclamarlos. Artículo 4. Reduciría de 68 a 65 años la edad a partir de la cual la población tiene derecho a exigir al Estado mexicano una pensión no contributiva, es decir, financiada con cargo al erario en el caso de las personas indígenas y afromexicanas. La edad para acceder a esta pensión se mantiene en los 65 años. Las implicaciones: la iniciativa contraviene el objetivo principal del sistema de ahorro para el retiro vigente actualmente, que fue garantizar la sostenibilidad fiscal del país. A mediados de 1997 transitó de un esquema de beneficios definidos a uno de contribuciones definidas, es decir, de un esquema en el que el Estado financiaba pensiones prácticamente idénticas al último salario de los trabajadores con cargo a los impuestos que pagaban los contribuyentes, a uno en el que cada trabajador financiaba
financia su propia pensión con los ingresos obtenidos a lo largo de su trayectoria laboral. En caso de ser aprobada, una reforma de esta naturaleza responsabilizará al Estado mexicano de un pasivo que se incrementará a medida que aumente la población de 65 años y más en el país, la cual se prevé que se duplique en los siguientes 26 años, de 11.4 millones en el 2024 a 24.9 millones en el 2050. Este compromiso financiero se adquiriría en un momento en el que las pensiones ya constituyen una parte significativa y creciente del gasto del sector público federal, un 22% del total, incluyendo las pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores, por lo que un incremento adicional limitaría aún más la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios en detrimento de distintos sectores de la población y de la competitividad del país. México debe aprovechar el cambio estructural que representa la relocalización de las cadenas globales de valor, así como implementar políticas que detonen mayores niveles de desarrollo y bienestar. Estas 8 propuestas van en el sentido contrario y podrían tener implicaciones graves para el Estado de Derecho en el país, el bienestar de su población, la sostenibilidad de las finanzas públicas, la provisión de insumos básicos y las relaciones comerciales que mantiene con países con los que ha firmado tratados. Para STV Puebla, Luis Castillo.